Muchas gracias, muy buenos días mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos hoy al capítulo 40 de este precioso libro profético, del libro de Isaías, del Antiguo Testamento, pero definitivamente la palabra de Dios permanece para siempre, es totalmente que trasciende las edades y los tiempos, y eso es lo que vamos a estudiar. Este capítulo 40 es un capítulo de consuelo, es un capítulo de esperanza. Ese consuelo y esa esperanza solo pueden estar en Dios. Hemos visto a través de nuestra historia cómo partidos políticos y líderes, y definitivamente la Biblia nos dice la verdad: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién trae la solución a los problemas morales, sociales, económicos? Cada vez que sube, cada uno piensa en él mismo. Y esa es la constante. Pero ¿quién trae la solución? Dios. Y verdaderamente fuera de Dios no hay una esperanza real. Y este capítulo nos viene a hablar acerca de eso. De conocer a Dios y de realmente confiar en Él. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de bondad, de gracia y de misericordia, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos reunimos como congregación, como iglesia tuya, Padre Celestial. Y te pedimos, amado Dios, tu santa bendición. Oramos, preciosísimo Señor, por el lugar donde tú nos quieras colocar, Señor, donde no ofendamos a nadie con nuestra adoración, con nuestra presencia, Señor. Oramos por el sitio para la iglesia, nuestro buen Señor. Oramos rogándote, Señor, que nos abras puertas, que nos ubiques, Señor, donde sea tu santa voluntad. Te pedimos también, Padre Celestial, que derrames de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros, que nos des una fe firme y sólida, Señor, que obtenga el propósito de ella, que es la salvación de nuestra alma. Que cada día, Señor, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, que cada día podamos comprender que definitivamente, Señor, solo tú eres confiable, solo tú, Señor, eres ese Dios maravilloso que nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias te damos, Padre Celestial. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, rogándote por misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, amado Dios, y líbranos, Señor, de este enemigo que nos acecha, Señor, invisible, pero destructor. Te rogamos, amado Dios, tu protección sobre todos los médicos, enfermeros, enfermeras, Señor, todo el personal de las clínicas, de los hospitales, los vigilantes, los celadores, los administrativos, todo el personal, Señor, que está en las calles, que sale a rebuscarse su día a día. Sabemos que si algo nos traerá esta pandemia es pobreza, miseria y muerte. Te rogamos, Señor, que podamos extraer lo bueno en medio de las circunstancias malas, que realmente nosotros podamos ser sabios y prudentes, Señor, y mejorar nuestros caminos, y enderezar nuestras sendas, y presentarnos ante ti, Señor, de la manera como tú quieres que nos presentemos, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con el deseo de conocerte y obedecer tu palabra, Señor. Oramos, Señor, pidiéndote también protección sobre las fuerzas militares, el ejército, la policía, sobre todos estos problemas que últimamente se suscitan, oh Dios nuestro, porque el mal no debe ser combatido con el mal. Tu palabra nos dice y nos da indicaciones claras diciéndonos: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Oramos, Señor, por tanto inconformismo, tanta injusticia social, por tanta miseria, por tanta pobreza, por tanta necesidad. Padre Celestial, la ayuda no viene del hombre, la ayuda viene de Dios. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Con tu divina protección, protégenos, y con tu gran amor, provéenos, oh Dios amado. Llena, Señor, nuestras vidas de tu santa presencia y multiplica tu misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos nuestra vida, imploramos a ti, Señor, que nos ayudes, dándote gracias por todo, por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo por cada uno de nosotros.
Ponemos en tus manos, Señor, la vida de Ricardo Rojas, que está cumpliendo años. Lo levantamos ante ti, Señor, para bien, para bendecirlo. Gracias por él, por su familia. Bendice la labor de sus manos. Bendice, Señor, su familia, sus hijos. Señor, guárdalo y protégelo, Señor. Lo encomendamos en tus manos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles algo, y es lo siguiente. Algunas iglesias con los protocolos ya están abriendo, otras, como nosotros, nos hemos abstenido hasta el momento. Estamos llegando al pico de la pandemia, inclusive muchas veces los que saben dicen que todavía no es, que estamos llegando a muchos contagiados en Villavicencio y queremos ser prudentes en ese sentido. No es sabio que nos reunamos en este momento. Sin embargo, ¿qué está haciendo, pastor? ¿Qué vamos a hacer después? Estamos orando. Y eso es lo que debemos hacer, y les ruego y los invito a que oren conmigo para que Dios abra puertas, para que nos diga a dónde vamos a reunirnos, para que el Señor haga cosas, proezas, milagros y maravillas por nosotros. Entonces, quiero recomendarles la virtud de los sabios: paciencia, prudencia e inteligencia. Hay que ser muy pacientes, que Dios tiene todo bajo control, y de todo eso se trata el estudio que vamos a ver en esta mañana. Para todos, feliz mes del amor y la amistad. Es un tiempo maravilloso que podemos y que debemos pasar en familia, buscando incentivar esa relación de amor y amistad con los nuestros. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40 inicia con palabras de consuelo. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dos versículos hermosos y a la vez con un sabor agridulce, debido a que vamos a conocer un poquito la forma del juicio de Dios. Dios cobra el doble. Si nosotros pecamos y disfrutamos nuestro pecado, tengamos en cuenta que vamos a pagar el doble en tristezas, sufrimientos, reprensiones de parte de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, Apocalipsis 3, 19, nos habla acerca del carácter del Dios al que nosotros servimos. Dice Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 19, Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es un Padre perfecto, que no tendrá por inocente al que es culpable, y si nosotros pecamos, fallamos al propósito, el Señor nos castigará. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado el camino de la verdad, el camino de la rectitud, el camino de la santidad. Muchos cristianos piensan que podemos pecar deliberadamente. Y para todos los que piensan así, están equivocados. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Jeremías 30, 11. En Jeremías 30, 11 dice lo siguiente. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones. Si es Jeremías 30, 11. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué quiere decir eso?
Dios tiene una regla y es una regla constante. El que la hace, la paga. Nunca esperes y no confíes en palabras mentirosas pensando que si tú haces las cosas mal, Dios no te reprenderá. Dios nos dice claramente, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y nos dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. El padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige, y Dios nos ama con un amor eterno. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, nos habla acerca de la prudencia, de la sabiduría, de la sensatez, de la inteligencia, de corregir nuestros malos caminos. La paciencia de Dios tiene como propósito no derramar su ira. La misericordia de Dios, la bondad de Dios y el amor de Dios están dados a la humanidad para que la humanidad se arrepienta, para que Dios los perdone, nos perdone y nos exonere del juicio. Pero si no nos arrepentimos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque es justo y no tendrá por inocente al que es culpable. Voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Por qué habla del desierto? Porque la tierra del desierto es árida, seca, es inútil, nada nace allí, es una tierra reprobada. Y muchas veces la vida de los cristianos es ¿qué? Es eso. Es una tierra árida, seca, reprobada, una tierra de maldición. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos buena tierra. Que la palabra de Dios llene nuestra vida. Que la prudencia, que la rectitud, que la santidad sea nuestra norma de vida y de conducta. Versículo 4. Todo valle sea alzado, los valles, y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué es esto? El tiempo en el cual Dios vendrá a la tierra. Los judíos estaban perplejos cuando Jesús murió y resucitó, y estuvieron con él, y de pronto una nube lo recogió y se lo llevó, y ellos quedaron, varones judíos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo?, le preguntaron los ángeles. Este mismo Jesús, que fue llevado al cielo en una nube, así vendrá, va a volver. Y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y la necedad del corazón del hombre será iluminada por la luz de Dios. Y el razonamiento humano que dice, yo no creo en lo que no veo, entonces, cara a cara, verán a Dios y se quedarán sin ese pie de apoyo que dice, todo valle será alzado. ¿Qué quiere decir con todo valle será alzado? Los humildes serán exaltados. Y bájose todo monte y collado. ¿Qué quiere decir eso? Todos los erguidos y elevados, orgullosos y grandes, y lo torcido se enderece. Y entonces, todas aquellas cosas torcidas, las religiones, entenderán una verdad absoluta. ¿Cuál es? Hay un Dios y es el dueño del universo, y con ello la tierra, y con ello los hombres. Entonces, ¿qué sigue? Dice, y lo áspero se llane. Todo va a quedar obra blanca, obra concluida, obra terminada, perfecto y precioso.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Todos, porque la boca de Jehová ha hablado. Tenemos en estos versículos muchas cosas maravillosas para comprender. Las cosas que existen ahora no existirán de la misma manera. No se le dirá al malo bueno, ni al ladrón exitoso, sino que la verdad brillará y todas las cosas ocultas serán reveladas. Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículo 16. Mateo 20, 16. Leemos en Mateo 20, 16 lo siguiente. Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios mismo vendrá y aclarará las cosas y pondrá en orden la tierra y en evidencia a los hombres. Seguimos nuestro estudio. Dice: voz que dice, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué verdad tan impresionante y qué realidad tan negada. Vivimos como si fuésemos a nunca morir. Y Dios nos dice que la vida y la muerte provienen de las manos de Dios. Él da vida y Él la quita. Pero nos dice que la vida eterna está en la palabra de Dios. ¿Cuántas personas murmuran, critican, blasfeman de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas menosprecian la palabra de Dios? Esta palabra maravillosa da vida a aquellos que la encuentran, que la buscan, que la viven. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Juan 3, 16, uno de los versículos más conocidos, desafortunadamente muchas veces grandemente ignorado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué estamos leyendo? La salvación es única y exclusivamente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por nadie más. Solo Jesús es el único, y fue el único, sin pecado, el justo que murió por los injustos. Del resto de la humanidad, absolutamente todos somos pecadores. Jesucristo no. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Regresamos a Isaías 40. Sigue Dios hablando con Isaías y revelándole cosas impresionantes para traérnoslas a nosotros. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: venid aquí
al Dios vuestro. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su pago delante de su rostro. Es un versículo tenebroso y maravilloso. Tenebroso para todos los enemigos de Dios y maravilloso para sus hijos, para sus amados, para sus redimidos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y este Dios vivo es nuestro Dios. Pero qué maravilloso es ser apacentados por nuestro Señor. Entonces tenemos acá, el versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué es esto? El dulce amor de Dios por sus hijos. Salmo 23, libro de los Salmos, el Salmo del Pastor, Salmo 23, es un salmo maravilloso. Y nos dice, y leemos allí en el Salmo 23 lo siguiente: ¿Para quiénes han tomado el camino de la fe y de la obediencia? Para aquellos que obedecen al Señor, podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite que representa el Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuándo? Cuando Jehová es mi pastor. Cuando el Señor es mi guía, cuando el Señor es mi Señor. Contrasta con Isaías capítulo 6, versículo 46. Isaías 6, 46. Isaías 6, 46 dice... no es Isaías 6, no era este. ¿Qué dice el versículo que les quería referir, que lo escribí mal? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que muchas veces profesamos nuestra fe de labios para afuera, pero nuestros hechos son tan pobres que no hay absolutamente nada de temor y de obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? En Isaías nos dice también, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dice Isaías 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios siempre nos da la libertad. El inmenso amor de Dios siempre te da la libertad de quedarte en su gracia y de ser un hijo santo en su casa, o de salirte de su casa, de su santidad y de su gracia. Volvemos a Isaías nuevamente. Isaías 40. El deseo de Dios es que nosotros cada día perfeccionemos la santidad en el temor de Dios y vivamos una vida más conforme a su voluntad. El incomparable Dios de Israel. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿De qué está diciendo? ¿Quién hizo todo perfecto? Dios. ¿Quién enseñó
al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Dios? La pregunta de muchos que se creen supremamente inteligentes y demuestran con esa pregunta una absoluta y total ignorancia. ¿Quién creó a Dios? Por favor, si alguien creó a Dios, ¿ese es Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios, de nuestro Dios? En el libro de Hebreos nos habla acerca de Dios y nos dice en Hebreos 7, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es Dios? El yo soy. ¿Qué quiere decir el yo soy? Quiere decir el eterno. El que fue, el que es y el que será. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Qué quiere decir esto? Personas que dicen, yo no creo que Dios destruya a todo el mundo, yo no creo que no le importemos nada a Dios. Desafortunadamente, la cuestión es una cuestión de absoluta ignorancia. La ignorancia de conocer al Señor. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3. Oseas, uno de los profetas menores, nos hace una recomendación que Oseas va a procurar. Oseas 6, versículo 3. Dice lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, así vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué significa eso? Dice lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Quiere decir lo siguiente: tenemos y debemos conocer a Dios. Muchas personas cometen todo tipo de errores en su vida porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Dios, lo que piensa Dios, lo que Dios va a hacer, cómo Dios actúa y cómo son y por qué son los juicios de Dios. Dios también se pronuncia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23, acerca de este asunto en Jeremías 9, 23. Y nos dice lo siguiente en esa sabiduría, Jeremías 9, 23, divina. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Conoces qué es lo que Dios ha dispuesto? ¿Conoces qué es lo que Dios te ordena? ¿Conoces qué es lo que Dios demanda que hagas? Bien de ti si lo haces, porque no son los oidores de la ley los que se salvan, sino los hacedores de ella. Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, conozcamos de su gracia y conozcamos de su poder y actuemos para alcanzar su misericordia. Versículo 18, dice el verso 17 nuevamente: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada,
y que lo que no es. ¿Qué quiere decir esto? Es algo terrible. Y es algo impresionante. La mente de Dios no es la mente de nosotros. El Señor ha dicho, yo amo a los que me aman. El Señor ha dicho en el libro de Proverbios, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué significa eso? El Señor ha dicho en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Significa que muchos, muchísimos, morirán. Eso significa. Una amplia mayoría. Versículo 18. Dios sigue hablando con el profeta y les habla acerca de las necedades del corazón humano. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compararéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro, le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué significa todo esto? Impresionante. Vamos a extraer, significa que el hombre partió de un conocimiento pleno y absoluto de Dios. No puede ser posible. Me dijeron que éramos cavernícolas, que venimos de la evolución. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Que no, que nunca fuimos cavernícolas. Que el hombre Adán caminaba con el Dios creador del universo, que hablaban juntos, que compartían juntos, que el conocimiento de Adán sobre la gloria y el esplendor de Dios fue superior al de muchos de nosotros y de los más grandes teólogos. Pero que decidió darle la espalda a Dios y abandonar ese conocimiento. Por eso Dios les dice en el verso 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Por qué Dios recrimina eso? Porque ellos sí sabían. ¿Y por qué hacen imágenes entonces? Porque quisieron ser ciegos. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nos da una revelación impresionante en el versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que la tierra es redonda. Ay, sí, pero si... ¿Y por qué la gente antigua decía que era plana? Porque no estudiaban. Hay tantas cosas maravillosas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Qué está diciendo? Que los cielos son como una tienda para morar. Sí, pero ¿qué más está diciendo? Posiblemente el propósito de este universo es la vida y la definición de la vida eterna del hombre. Nada extraño. Y convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Los hombres de renombre, las personas más ricas del mundo, los grandes poderosos, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si su tronco hubiera tenido, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Por tanto, como sopla en ellos se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas poderosas? Hablemos, por ejemplo, que la Biblia lo menciona, un Nabucodonosor, gente, pero hablemos, por ejemplo, de un Moisés, de un Abraham, que han quedado como ¿qué? Como registros de hombres de fe y de obediencia de hombres de Dios.
Tenemos entonces que la grandeza del hombre no es nada para Dios, que Él desprecia a aquellos que lo desprecian. Vamos a encontrar cosas tremendas. Libro de Proverbios capítulo 8, versículo 17 y 18. Proverbios 8, 17 y 18. En el libro de Proverbios capítulo 8, versículos 17 y 18 leemos lo siguiente. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Qué versículo tan claro, qué revelación tan imponente. ¿Cuál? Se nos ha enseñado una mentira. Dios ama al pecador. Y muchos cristianos y muchos líderes religiosos la sostienen como un estandarte firme que supuestamente está en la Biblia. ¿Y sabes cuál es la verdad? No está en la Biblia. Ya vamos para allá, para aclararla completamente. Dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Riquezas, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Ahora vamos para el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Y en el Salmo 7, versículo 11 encontramos una declaración impresionante que nos va a dejar un poquito aturdidos, pero si le ponemos un poquito de racionalidad la vamos a entender. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Eso es entendible. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo? Dios está airado contra el impío todos los días. Ay, pero a mí me enseñaron que Dios ama al pecador. Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí intercede por aquellos que le aman. Porque es justo que si tú amas y te aman, que si hay un amor recíproco, hay un compromiso. Pero si no hay un compromiso, ¿qué hay? No hay nada. Dios es juez justo. Dios está airado contra el pecador todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué? O sea, esto parece como si Dios lo fuera a matar. Es exactamente lo que es. ¿Qué le dijo ya? Si no se arrepiente. Si el pecador se arrepintiese de su pecado, si el pecador confesare sus pecados, si el pecador pidiese perdón y misericordia se le dará. Pero si nunca lo pide, jamás se le dará. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. O sea, hay muchas otras formas de matar, 1000 formas de morir. Y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué es lo que quiere Dios? Arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos para tener de nosotros misericordia. Pero si no nos arrepentimos, el Señor hará juicio con justicia y matará al impío. Volvemos a Isaías y seguimos nuestro estudio. Dice el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues
me haréis semejante o me compararéis, dice el santo. ¿Por qué Dios hace esta pregunta con tanta insistencia? Porque la necedad del hombre es hacer y hacer y hacer, ¿qué? Imágenes del invisible. Hacer imágenes del invisible es una necedad. Levantad en alto vuestros ojos. Mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos, a todos llama por sus nombres. Ninguno falta. Tal es su grandeza, de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se puede esconder de la mirada, del escrutinio de Dios. Absolutamente nadie. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Muchos cristianos piensan que se salieron con la suya, que hicieron y hacen sus pecadillos y Dios no va a hacer nada. La paciencia de Dios no es porque Él no va a hacer nada, es porque espera que te arrepientas. Pero el día que haga, tronará, hará grandes estragos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Llegamos al último versículo y es hermoso como da este brochazo de oro para terminar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es el punto crucial en este último versículo? Pero los que esperan a Jehová. Noé, los que esperan a Jehová. Es algo maravilloso y terminamos nuestro estudio en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Libro de Hebreos 10, 37. Hebreos 10, 37 dice algo muy bonito acerca de los que esperan a Jehová. Hebreos 10, 37 dice lo siguiente. Porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque ella nos llena, Señor, de preciosísimas expectativas. Y te pedimos, oh Dios, que traigas sobre nosotros tu espíritu, tu gracia, que nos llene, Señor, de tu poder, que cada día, Señor, nos enseñes a ser humildes, obedientes, sensibles a tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces, porque cada día nos muestras tu voluntad, nos enseñas, Señor, que viviendo una vida de obediencia hay una sucesión de bendiciones que vendrán sobre nosotros. Pero esa obediencia se debe hacer con amor y con fe. Llena nuestro corazón, Padre Celestial, de ese amor para cumplir el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, nuestro amor por ti crezca. Que cada día, Señor, entendamos que es nuestro deber y nuestro propósito deshacernos del pecado en nuestra vida. Ser sanos, ser limpios, ser puros. Pedimos, Señor, de tu santa bendición. Bendecimos, amado Padre, a cada uno de tus hijos, Señor, a todos nuestros hermanos. Oramos por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, que voluntariamente, Señor, presentamos ante ti.
Pedimos, Señor, que nos des el gozo de dar, sintiéndonos, Señor, privilegiados, sintiendo, Señor, que debemos dar como viendo al invisible. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, ni porque va a ser coaccionado por el pastor, porque Dios ama al dador alegre. Danos un corazón que se deleite en dar y haz que podamos disfrutar, Señor, de la adoración al dar, Señor. Pedimos tu bendición, precioso Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.